Bienvenidos amigos a Eddie Podcast. Soy Randy Garvey. Me da muchísimo gusto una vez más estar con ustedes en esta semana. Pues ustedes que vienen aquí al Río Internacional Tlaxcala escucharon el mensaje, la prédica que di el domingo, que puse el nombre El Trueque del Mundo, que quiero nombrar lo mismo, lo que quiero platicar con ustedes hoy porque quiero, pues, recordarles unas cositas, enfatizar unas cosas sobre este trueque, del mundo, porque mencioné, les quiero recordar que el mundo, cuando hablamos del mundo, como ya hemos hablado, estamos hablando de la sociedad, no cualquier sociedad, pero la sociedad que no reconoce que Dios tenga autoridad sobre ellos. Entonces, el mundo así, la sociedad que no reconoce la autoridad de su creador, siempre está en oposición de la iglesia, que es el pueblo santo, la asamblea de los justos. Hablamos la semana pasada. Y pues fíjense nada más que hay un patrón que podemos ver en cuanto al mundo y la iglesia, y es esto. El mundo se ofende que la iglesia no acepta algunos de sus costumbres. Entonces, hay un patrón en el mundo que dice, bueno, primero dicen, toléranos, por favor. No queremos que ustedes nos estén persiguiendo y claro, no queremos perseguir a nadie por sus decisiones, por sus pecados personales, pero el mundo dice, primero, toléranos. Y una vez que la iglesia ya comienza a tolerar, dicen, y también acéptennos entre ustedes. Pues entonces ese es un poco más pesado. Pero en el fin del asunto es que el mundo también dice a la iglesia, y también participen con nosotros. En algún momento la iglesia tiene que pintar la raya, no porque nos creemos mejores que los demás, pero somos un pueblo santo y no podemos negar el poder de la resurrección. Este domingo les animo mucho que estén en el culto aquí en Tlaxcala porque voy a estar predicando sobre la suprema profecía de todas las profecías. Hay una profecía suprema en toda la Biblia, en mi opinión, no dice que es la suprema profecía, pero yo creo que la profecía que yo voy a enseñar y predicar el domingo es la suprema, la más importante en toda la Biblia. Hay que llegar el domingo para escucharlo. Pero esa suprema profecía habla de por qué vino Jesús. Sí, y no lo vamos a hablar hoy, pero Jesús vino para hacer algo. Sí. Y hay que preguntar, y eso es lo que quiero contestar el domingo. Bueno, ¿qué es el mensaje del Señor? ¿Por qué Jesús vino? ¿Qué hizo? ¿Cuándo vino? ¿Cómo lo puedo apropiar a mi vida? Y hay una frase, el poder de la resurrección. Y si nosotros como cristianos, nuestra audiencia es mayormente hecho de cristianos, si nosotros como cristianos nos atrevemos a decir, pues hay ciertas personas que no pueden cambiar. Hay ciertos pecados que no se pueden superar. Estamos negando el poder de la resurrección. Si Dios pudo resucitar a su Hijo Jesucristo después de 3 días en la tumba, ¿a poco que no puede cambiar mi corazón? ¿A poco que no puede cambiar a tu corazón? Claro que sí. No hay una clase de personas que no deben y no hay una clase de personas que no pueden cambiar. Todos nosotros debemos de cambiar. Aún la buena gente que nunca era ratera o borracha o adúltera o lo que sea, desviada, aún estas personas son pecadores, ¿sí? Porque nacimos con pecado original. Y Jesús vino, el apóstol Pablo dijo que Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no quería decir que él seguía en los mismos pecados. Él quería decir que él era un mal pecador y Jesús le salvó, ¿verdad? Entonces, y Jesús nos salva, amigos, una vez más, no para que continuemos en nuestros pecados, pero para que abandonemos a nuestros pecados. Jesús no murió en la cruz y resucitó de los muertos para que yo me quedo igual. Él murió y resucitó, tomó mis pecados, mis maldiciones, todo lo que
yo merezco por ser un miserable pecador. Él tomó todo esto sobre sí mismo para que yo pueda experimentar el poder de la resurrección, una vida transformada, una vida cambiada, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios que a mí Él me cambió. Me gusta decir, porque estoy en un viaje como ustedes, no soy perfecto para nada, pero a mí me gusta decir, no soy la persona que quiero llegar a ser, pero tampoco soy la persona que era. Es que Dios ya hizo un cambio en mí y Dios sigue cambiándome siempre y cuando yo participo en el proceso, siempre y cuando yo quiero cambiar, quiero ser santo como Él. Su palabra, Dios dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Y sabemos que Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos, pero no por eso podemos decir, bueno, nadie puede ser perfecto, entonces ni voy a intentarlo, no, ni voy a echar los kilos. No, es que Dios es la meta, ¿verdad? Ser como Él. La Biblia dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Entonces, Dios es mi meta, aunque yo estoy lejísimo de ser igualito a Él, ¿verdad? Pero Él es mi meta. Y Jesús, si quieres saber cómo es Dios, mírale a Jesús, porque Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, era la representación exacta del Padre. Así, tal cual, todo lo que escuchabas y veías y lees de Jesús, así es el Padre, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro ejemplo. Ahora, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. Pablo escribió esto en una de sus cartas. Este quiere decir el Dios de D minúscula, porque hay un solo Dios todopoderoso, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás es el Dios pequeño de este mundo. Es decir, que Él es el jefe de la pandilla, de toda la gente que no quiere reconocer la autoridad de su creador, que no quiere reconocer ni siquiera la existencia de su creador, que no quiere someterse a su creador. Entonces, toda la sociedad que no quiere reconocer la autoridad de Dios sobre ellos, el diablo es su Dios, es su líder, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, entre este gobierno del mundo donde reina Satanás y el reino de Dios donde reina Jesús, hay un conflicto. Siempre ha habido, siempre habrá, hasta que Jesús venga y de una vez para siempre aplaste al diablo, que va a pasar. De hecho, la Biblia dice que el Padre nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Dónde está el dominio de la oscuridad en el mundo? El Padre, ese está en Colosenses. El Padre nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesús, por supuesto, en quien tenemos redención mediante su sangre, el sacrificio, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados. Entonces, si Dios me perdona mis pecados, no es para que yo siga en ellos, más para que yo tenga un cambio en mi vida. Pero actualmente hay dos reinos que están en pelea. El reino de la luz, donde gobierna Cristo, y el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás. Ahora bien, la iglesia representa el reino de la luz. El mundo representa el reino de las tinieblas. Siempre van a estar en conflicto hasta que venga Cristo y establezca su plena y completa autoridad sobre el mundo. Entonces, tú y yo que estamos en la iglesia, tenemos que entender que por naturaleza estamos en medio de un conflicto espiritual. A veces lo llamamos guerra espiritual. Estamos en un conflicto espiritual. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 6 de que debemos de fortalecernos con el gran poder del Señor y debemos de vestirnos con la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir con firmeza. Y después la Biblia menciona que
son todas esas piezas de la armadura, ¿verdad? Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, además de todo esto, tomando el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno, y que tomemos el yelmo de la salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que oremos en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manteniéndonos alertas y perseverando en oración por todos los santos. Entonces, ¿por qué tantos términos militares? Porque Dios quiere que entendamos que estamos en un conflicto. Estamos en un conflicto espiritual. Tú y yo, que somos cristianos verdaderos, estamos en el reino de la luz. El mundo pertenece al reino de las tinieblas. Estamos en conflicto. La diferencia es, nosotros peleamos de una manera y ellos pelean de otra manera. Gracias a Dios y a Benito Juárez ya estuvo con la Santa Inquisición, ¿verdad? Entonces, esto nunca era correcto lo que hizo la Iglesia Católica en muchas partes del mundo. Y la Iglesia Católica para nada representa la verdadera Iglesia de Jesucristo. Pero la verdadera Iglesia de Jesucristo no gobierna con espada, con hierro. Gobernamos con armas espirituales. Porque la Biblia dice que aunque caminamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas con las cuales nosotros militamos no son carnales, mas son poderosos delante de Dios para la destrucción o para derrumbar fortalezas que representan poderes demoníacos. Entonces, estamos en un conflicto espiritual y tenemos un adversario que se llama el mundo, su gobernador es Satanás, y nosotros peleamos con armas espirituales y nosotros hacemos la voluntad de Dios. Ellos también tienen armas espirituales, como es el pecado, la tentación, la lascivia, la avaricia, todo esto, y los brujos y los satanistas y cosas que usan. Pero nuestras armas espirituales son muchas más fuertes que sus armas. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más fuerte que Satanás. Porque Jesús es mucho más fuerte que Satanás. Porque cuando Jesús murió y resucitó, Él cumplió la escritura donde Dios profetizó en Génesis a Eva que su semilla, que era Jesús, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y quien es Satanás, ¿verdad? Entonces, pero además, aunque los dos lados usamos armas espirituales, el mundo también utiliza pues persecución, ataques humanos, ¿verdad? En ciertos países persiguen a los cristianos, los matan, los queman, los encierran, los roban, cosas así. Pero lo que sea, venga lo que venga, el reino de Dios a fin de cuentas se va a vencer. Ahora, la única manera que Satanás y su reino, que se llama el mundo, o el reino de las tinieblas, la única manera que puede vencer a la iglesia es si la iglesia se deja vencer. Sí, yo estoy muy consciente de un texto en Apocalipsis, que es una profecía que va a pasar, no ha pasado todavía, donde dice que Dios dará poder al anticristo sobre la iglesia, sobre los santos, para un tiempo. Y muchos cristianos van a morir. Eso está profetizado, nadie lo va a poder cambiar, pero no para siempre. Y él no va, de hecho, la Biblia dice que los santos, que son los cristianos, venceremos a Satanás. Sí, lo vamos a vencer. A fin de cuentas, Dios va a ganar. Estamos en una batalla, estamos en una lucha, pero Dios va a ganar. Entonces, la única manera que el reino de las tinieblas, el mundo, el gobierno de Satanás, nos puede vencer es si nos dejamos vencer. Es decir, que Él no puede vencernos con persecución ni matándonos, porque Dios siempre nos va a dar la gracia para superar. Pero el diablo sí vence a cristianos muchas veces. ¿Y cómo? Con engaño. Con engaño los vence.
Por eso les quiero leer algo que el apóstol Juan dejó escrito en su carta primera de Juan 2, 15 a 16, 15 a 17, que dice así. El apóstol Juan, ese es el discípulo que Jesús amaba. Él dice, no está escrito a cristianos, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, y Él pone todo lo que hay en el reino de las tinieblas, todo lo que el mundo nos ofrece para tentarnos son en tres categorías. Todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo. Aquí con todos los sex shops y todo esto, estamos recordados diario de esto, ¿verdad? En Tlaxcala, todas esas cochinadas en la carretera. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, que va con eso también. Ese también puede ser que viendo algo que otra persona tiene y tú lo quieres. Y la arrogancia de la vida. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, estamos en conflicto con el mundo. Por naturaleza es un conflicto espiritual. El diablo ha intentado y va a intentar vencer la iglesia cristiana con persecución y nunca va a poder. Pero su arma realmente poderosa es el engaño. Es incitar a los cristianos a amar al mundo en vez de amar a Dios. Simplemente no puedes amar a Dios y amar al mundo, porque Dios es celoso. Es como tener un amante. Es como un hombre tan tonto, tan burro, que diga a una buena esposa, ¿sabes qué, mi amor? Y sabemos que eso se dice aquí en México. Él dice, ¿sabes qué? Tú eres mi catedral y la otra mujer que tengo, las otras mujeres que tengo, solo son capillas. ¿A poco que se le va a hacer sentir mejor la mujer? No. Y Dios no acepta eso. Sí, Dios no necesita tu dispensa, Dios no necesita tu renta, Dios no necesita que tú le apoyes, como muchas mujeres tienen que vivir así porque dependen para comer y de sus hijos, de su marido. Dios no. Y Dios es celoso. Y no puedes amarle a Él y amarle a otras cosas igual. Y fíjate que lo que el mundo nos ofrece es algo temporal por algo eterno. Por ejemplo, el mundo nos ofrece los malos deseos del cuerpo, es temporal. Un día tú vas a ser más como yo. Yo tengo 60 años. Todavía mi cuerpo funciona, pero ¿qué tal cuando tenga 80? Un día no vas a poder satisfacer tu cuerpo, aunque si lo deseas, son deseos temporales. La codicia de los ojos. Ese es algo temporal que el diablo te ofrece. Puede ser que un día ni vas a poder ver. Un día, aunque veas muchas cosas, no vas a poder disfrutarlos por tu edad o por una enfermedad, lo que sea. Son cosas temporales que el diablo ofrece. La arrogancia de la vida es temporal. Ay, Facebook es la oportunidad de ver la arrogancia de la vida. Tantas personas sacando sus selfies y uno piensa, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Por qué siempre están sacando fotos de sí mismo? Es la arrogancia de la vida. Y es algo que no vino de Dios. Es algo que vino del mundo. Y nosotros no podemos amar lo temporal y lo eterno a la vez. Tú y yo tenemos que decidir qué voy a amar. Voy a amar lo que es pasajero, chafa, marca patito, lo que pasa con el viento, o voy a amar lo eterno. Entonces, amigo, conduce tu vida con una sola brújula, no brújula, un solo compás. Y es esta. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? No qué es la voluntad de Dios para otra gente, no lo que los demás quieren de mí. De hecho, hay una sola pregunta que supera todas las demás preguntas en la vida. Si tú quieres llegar al reino de Dios, y es, ¿qué es la voluntad de Dios para mí? Porque toda esta vida es solo una preparación para la eternidad. Sí, solo una preparación. Estamos en una batalla. Tú no debes de desertar. Tú no debes de hacer trueques con el enemigo. Tú no debes de ser un traidor. Tú debes de ser leal a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a ser leal, que Dios te haga una torre fuerte.
Hasta la próxima.